A menudo pensamos que la gran amenaza para el cristianismo primitivo era la persecución, ¿no? Los leones en el Coliseo. Y sin duda lo fue. Claro. Pero hay una lucha que quizá fue aún más peligrosa y que se libraba por dentro. La batalla contra la confusión. Uf, totalmente. Imagínate estar en una de esas primeras comunidades intentando navegar un auténtico mar de ideas, con maestros carismáticos que sonaban increíblemente bien, pero, oye, que te estaban llevando por un camino totalmente equivocado. Es un desafío que, francamente, no ha pasado de moda. Para nada. Es un problema perenne. De hecho, diría que hoy, con la avalancha de información que tenemos, es más relevante que nunca. Y por eso hoy vamos a hacer algo fascinante. A ver, Vamos a sumergernos en un conjunto de escritos del Nuevo Testamento, las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, y también algunos fragmentos clave del Apocalipsis. vale. Leídos en conjunto, funcionan como una especie de manual de supervivencia contra el engaño espiritual. Y nuestra guía es un comentario exegético devocional que hila todos estos textos. Me gusta esa idea, un manual de supervivencia. Entonces, nuestra misión hoy es destilar la sabiduría práctica que estos autores ofrecían. No se trata solo de teología abstracta, sino de herramientas reales para aferrarse a lo verdadero y, sobre todo, para aprender a detectar lo falso. Exacto. Es una habilidad crucial en un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, cada una con su propia versión de la verdad. Así que empecemos por el principio, por la prueba más básica de todas. Empecemos por la más terrena, sí, la que nos propone Santiago. Es casi un filtro de puro sentido común. Bien, analicemos esto, porque lo que me llama la atención de Santiago es que no empieza con una doctrina complicada, va a lo más tangible que existe, la conducta. Parece casi demasiado simple, ¿no? En plan, mira cómo vive y sabrás si miente. Es que a veces lo más profundo es lo más simple. El comentario que manejamos subraya que Santiago es intensamente práctico. Para él, la sabiduría no se demuestra con discursos elocuentes ni con un conocimiento secreto, no, se demuestra con el día a día. Claro, es un detector de fraudes basado en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La clásica prueba del algodón que no engaña, vamos, hechos no solo palabras. Pero, ¿no es un poco injusto? Cualquiera puede tener un mal día, una incoherencia. ¿Dónde pone Santiago la línea? Es una buena pregunta. No habla de tropiezos aislados, sino de un patrón de vida. La cita clave que resume toda su filosofía está en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre por medio de una buena conducta, con obras hechas con la humildad que la sabiduría confiere. Ojo a eso. Fíjate en las palabras. Buena conducta, obras, humildad. No es un acto puntual, es un estilo de vida. La humildad. Esa es la clave. Porque alguien podría hacer buenas obras por pura vanidad, para que le vean, pero la humildad cambia la motivación por completo. Exactamente. Para Santiago la fe es como la raíz de un árbol. No la ves, pero sabes que está ahí por los frutos. Las obras no son para ganarse la salvación, sino la evidencia inevitable de que hay vida en esa raíz. Me gusta la imagen. Si alguien dice ser un manzano pero solo da espinas, Santiago nos diría, no te compliques la vida con su discurso. El árbol mismo te está diciendo lo que es. Es el primer filtro, el más básico y a menudo el más revelador. Es un punto de partida muy potente. Si la vida de una persona es un desmentido constante de su mensaje, Santiago nos da permiso para levantar la ceja y desconfiar. Vale, ese es el primer nivel. Pero luego si saltamos a las cartas de Pedro y de Judas, el tono cambia. Radicalmente. Ya no es solo gente incoherente, es algo mucho más siniestro. Muchísimo más. El nivel de alerta sube al máximo. Santiago habla de una prueba que puedes aplicar a cualquiera. Pedro y Judas, en cambio, nos advierten sobre individuos que se infiltran activamente en las comunidades con la intención de destruirlas desde dentro. Uf, El comentario destaca la frase de Judas 4. Se han introducido solapadamente. Es deliberado, es estratégico. solapadamente. Suena a película de espías, pero en la práctica, ¿cómo se les ve venir? Porque imagino que no llevan un cartel que ponga falso maestro. Deben ser encantadores al principio. Por supuesto. Por eso nos dan un perfil psicológico, una serie de rasgos comunes. El primero, y quizá el más llamativo, es una arrogancia desmedida. Arrogancia. Sí,
Segunda de Pedro 2:10 dice que son atrevidos y arrogantes, y que no dudan en injuriar a las potestades superiores. Hablan con una seguridad pasmosa de cosas que desconocen por completo. Un momento. Lo de la arrogancia me parece un poco subjetivo. Lo que para una es arrogancia, para otra es confianza en su mensaje. ¿Da el texto alguna pista para distinguir entre un líder seguro y un arrogante peligroso? Sí, y es brillante. El comentario nos lleva a un contraste fascinante en la carta de Judas. Judas nos cuenta que el arcángel Miguel, en su disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a insultarlo ni a proferir un juicio de maldición. ¡Ostras! Con todo su poder simplemente dijo, «El Señor te reprenda». Vaya, eso es potentísimo. El ser angelical más poderoso muestra contención, respeto por las jerarquías espirituales, incluso con su mayor enemigo. Exacto. Y ahora compara eso con estos maestros, que no tienen ningún reparo en blasfemar o burlarse de realidades espirituales que no entienden. La diferencia no está en la seguridad, sino en la humildad, en el reconocimiento de que hay cosas que les superan. Esa es la primera bandera roja. Vale. La segunda es mucho más terrenal, la avaricia. El dinero. Siempre el dinero. Siempre. Pedro es brutalmente directo. Dice que tienen el corazón ejercitado en la codicia. No es un deseo pasajero, es un músculo que han entrenado. Qué fuerte la imagen. Su ministerio es en el fondo un negocio. Seducen a las almas inestables con la promesa de beneficios, ya sean espirituales o materiales, pero el fin último es su propio enriquecimiento. Son el clickbait espiritual de la antigüedad. Jaja, me gusta esa definición. Prometen el secreto para cambiar tu vida y cuando haces clic, te encuentras con un artículo vacío y un montón de anuncios. Y me imagino que el tercer rasgo es el que lo une todo, el gancho final para atraer a la gente. El más seductor de todos. Judas 4 lo resume a la perfección. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ah, Su mensaje central es una falsa libertad. Te dicen, la gracia lo cubre todo, así que no te preocupes por cómo vives. Dios te ama incondicionalmente, así que puedes hacer lo que quieras. Prometen libertad, pero en realidad están dando una licencia para la inmoralidad. vacían de contenido la gracia, vamos. Totalmente. La vacían de su poder para cambiar y la convierten en un permiso para pecar. Y las imágenes que usan para describirlos son para no dormir. No se andan con chiquitas. Cero. El comentario resalta lo vívidas que son esas metáforas. Son fuentes sin agua. Uf, qué cruel. Imagina la crueldad de eso en un desierto. Prometen saciar tu sed, pero están secas. O mi favorita, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué pasada. Una estrella errante, un cometa, parece una guía en la noche, pero no tiene una órbita fija. Es impredecible, y su destino final es desaparecer en la oscuridad. Prometen guía, para ellos mismos están perdidos. Vale, el perfil psicológico del estafador espiritual está quedando bastante claro. Incoherencia, arrogancia, avaricia y un mensaje de todo vale. Pero me da la sensación de que a Juan todo esto le importaba menos. Él va directo a la yugular con una sola pregunta. ¿Verdad? Sí, es un cambio de tercio total. Es un cambio de enfoque radical. Si Santiago nos da la prueba ética y Pedro y Judas la prueba moral, Juan nos da la prueba doctrinal. Para él, puedes tener una conducta aparentemente buena y no ser avaricioso, pero si fallas en un punto concreto, todo lo demás se derrumba. ¿Y ese punto es? La confesión sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué era tan importante? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento para que Juan pusiera todo el peso ahí? El comentario lo contextualiza muy bien. Juan se estaba enfrentando a las primeras formas de lo que luego se conocería como gnosticismo. Ah, vale. Era una corriente de pensamiento muy elitista que, en esencia, despreciaba lo material, el cuerpo, la carne. Por tanto, les resultaba impensable que un Dios puro y espiritual pudiera haberse hecho verdaderamente humano, de carne y hueso. Claro, no les cuadraba. Separaban al ser divino, el Cristo, del hombre histórico Jesús. Decían que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y le abandonó antes de la cruz. Ah, claro. Así salvaban a Dios de mancharse con la debilidad y el sufrimiento humano. Justo. Pero para Juan, eso no era un detalle teológico para debatir en un seminario. Era dinamita en el corazón del Evangelio. Negar que Jesucristo vino en carne era negar la encarnación. ¿Y si niegas la encarnación? Niegas que Dios realmente se unió a nosotros, sufrió por nosotros y nos redimió en un cuerpo real. Por eso es tan tajante en 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es la línea roja definitiva.
la contraseña que, si no la tienes, no puedas entrar al sistema. No hay negociación posible. Ninguna. Pero lo fascinante es que Juan no deja a los creyentes solos e indefensos ante este ataque intelectual. En ese mismo capítulo, en el versículo 20, introduce un concepto que el comentario destaca como crucial. Dice que los creyentes tienen una unción del Santo, que les da un conocimiento fundamental de la verdad. Vaya, eso es interesante. O sea, no es que te den un manual de instrucciones, sino más bien una especie de detector de mentiras espiritual incorporado. Es una analogía perfecta. No lo había pensado así. No significa que cada uno invente su propia verdad subjetiva, que sería el caos. Al contrario, se refiere a una capacidad, un instinto dado por el Espíritu Santo para reconocer el error que se desvía del núcleo del Evangelio que han recibido. Como un sistema inmunitario espiritual. Exacto. Cuando entra un virus, una idea que es incompatible con el ADN de la fe, las defensas saltan. Un sistema de alerta temprana. Me gusta. Hemos pasado de la conducta observable al perfil psicológico y ahora a este test doctrinal fundamental. ¿Y cómo se traduce todo esto a la escala épica, casi cósmica, del libro del Apocalipsis? Pues ahí es donde explota todo. Y los eleva a su máxima y última expresión. Lo vemos en dos niveles. Primero, a nivel local, en las cartas a las 7 iglesias. Se repiten los mismos problemas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo se le reprocha que tolera la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Nombres que suenan muy arcanos. ¿Qué representaban exactamente? El comentario sugiere algo muy interesante. Tanto Balaam en hebreo como Nicolás en griego tienen un significado similar. Conquistador del pueblo o señor del pueblo. Podrían ser referencias a un liderazgo corrupto y autoritario dentro de la iglesia, muy parecido a la arrogancia que denunciaban Pedro y Judas. Y luego, en la iglesia de Tiatira, se tolera a esa mujer Jezabel. Jezabel, vale. No una persona literal, sino una figura simbólica, que como la Jezabel del Antiguo Testamento, seduce a los siervos de Dios para que caigan en la inmoralidad sexual y la idolatría. Es la falsa libertad de Pedro y Judas de nuevo. El mensaje de la gracia lo permite todo enquistado en la vida de una iglesia. Son los mismos virus, pero infectando a toda la comunidad. Pero el engaño no se queda ahí. Culminan las figuras finales del capítulo 13, las dos bestias. Aquí es donde se vuelve global. Ahí es donde todo se vuelve global. Primero tenemos la bestia que sube del mar, el poder político y militar totalitario identificado con el anticristo. Recibe su poder directamente del dragón, de Satanás. Y luego, y esto es clave para nuestro tema, aparece una segunda bestia que sube de la tierra. El falso profeta. El falso profeta. Y su único propósito, su razón de ser, es engañar. Realiza grandes señales, milagros espectaculares, para que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, la maquinaria de propaganda. Es la maquinaria de propaganda y persuasión religiosa al servicio del poder totalitario. Una maquinaria de engaño a escala mundial, usando el poder de lo sobrenatural para validar una mentira. Es la apoteosis del engaño. El comentario utiliza una frase muy gráfica. El diablo es la mona de Dios, es decir, su imitador grotesco. Vaya. Satanás crea una especie de trinidad profana. El dragón, el antipadre, la bestia, el antihijo, y el falso profeta, el antiespíritu santo, para imitar y pervertir el plan de Dios. Es la culminación de todas las advertencias que hemos visto, pero a una escala definitiva. ¡Qué locura! O sea, que no es una sola cosa. Es como si estos textos nos dieran un kit de herramientas con 4 niveles para detectar fraudes. Santiago te da el detector de superficie, la coherencia. Si no pasa ese test, ya ni sigas. El filtro básico, sí. Pedro y Judas te enseñan a mirar más profundo, a buscar las motivaciones ocultas, como un analista forense. El orgullo, la pasta, el libertinaje. Luego Juan te da la contraseña maestra que es innegociable, la verdad sobre Jesús. Y finalmente, El Apocalipsis. el Apocalipsis te muestra cómo se ve todo esto en modo jefe final, a escala planetaria. Es un sistema de defensa increíblemente completo. Has conectado los puntos perfectamente. El hilo común es que la verdad no es solo una idea abstracta, sino una realidad que se encarna en un modo de vida que produce humildad, amor y obediencia. Y la falsedad al revés. Y por el contrario, la falsedad, aunque se vista con ropajes de espiritualidad y carisma, está siempre arraigada en el orgullo, la codicia y en última instancia en el rechazo del carácter de Dios tal y como se ha revelado en Jesucristo. Las señales están ahí, en distintos niveles, pero todas apuntan a la misma raíz enferma.
Es una guía de campo sorprendentemente coherente y práctica. Y nos deja con una última idea para darle vueltas. Sí, una que creo que es especialmente desafiante hoy. El comentario sobre la epístola de Judas destaca su exhortación inicial, en el versículo 3, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Una vez dada? La palabra griega, que se traduce como una vez, apax, es muy específica. No significa érase una vez, como en un cuento. Significa una única vez y para siempre, ¿no? Algo definitivo. Precisamente, algo que fue entregado de forma completa y final. Y esto plantea una pregunta muy interesante para nuestra reflexión. En un mundo como el nuestro, que valora por encima de todo la innovación constante, la fluidez de las identidades, la reinterpretación personal de casi todo, ¿qué significa hoy en día aferrarse, y no solo eso, sino contender ardientemente por una verdad que se